Matemáticas con Cristina. Descubriendo el teorema de Pitágoras. Pitágoras fue un gran matemático y filósofo de la antigua Grecia. Nació en la isla de Samos y vivió entre los años 570 y 490 a.C. Se atribuye a Pitágoras y a su escuela pitagórica la demostración del famoso teorema, pero era conocido en otros lugares desde tiempos remotos, en Egipto, Babilonia, India o China. En Babilonia, usaron tablillas de arcilla para buscar grupos de 3 números, A, B, C, con esta propiedad. La suma de los cuadrados de A y B es igual al cuadrado de C. Por ejemplo, la terna 5, 12, 13. En Egipto empleaban la terna 3, 4, 5 y la llamaban triángulo sagrado. Anudaban una cuerda con esas marcas para medir ángulos rectos rápidamente. Todas las pirámides, excepto la de Keops, se construyeron de manera proporcional a este triángulo. Se llaman ternas pitagóricas a los tríos de números naturales A, B, C que cumplen la famosa propiedad. Además, esta propiedad numérica se corresponde con otra geométrica. Si A, B, C es una terna pitagórica, entonces son las medidas de los lados de un triángulo rectángulo ordenadas de menor a mayor. Y viceversa. Pero, ¿recuerdas qué es un triángulo rectángulo? Es el que tiene un ángulo de 90 grados llamado recto. Los lados que lo forman se llaman catetos. Y el lado mayor, situado frente al ángulo recto, se llama hipotenusa. El teorema de Pitágoras permite clasificar los triángulos en los tipos siguientes, según sus ángulos: acutángulo, rectángulo y obtusángulo. ¿Cómo podemos demostrar el teorema de Pitágoras? Los teoremas son afirmaciones que se deben demostrar usando las reglas de las matemáticas y la lógica. En las demostraciones tienes que pensar que elevar al cuadrado un número significa construir un cuadrado que tenga de lado ese número. En esta prueba visual, el cuadrado de la hipotenusa se llena sumando el agua de los recipientes cuadrados de los catetos. Aquí ves la demostración geométrica del teorema de Pitágoras en el caso del triángulo sagrado egipcio, de lados 3, 4 y 5. Esta otra demostración empieza con 4 triángulos rectángulos iguales, de catetos A y B, e hipotenusa C, formando un cuadrado mayor de área, A más B al cuadrado. El área del cuadrado rosa central, cuyo lado mide C, se calcula multiplicando lado por lado y resulta C al cuadrado. Organizamos los triángulos uniéndolos por su hipotenusa. Veremos 2 cuadrados, uno pequeño y otro mediano, que juntos equivalen al cuadrado rosado anterior. De nuevo tenemos que A elevado al cuadrado es igual al cuadrado de B más el cuadrado de C. La escuela pitagórica estudió muchos otros temas. Los pitagóricos practicaban el culto a los números, atribuyéndoles propiedades divinas. Además eran vegetarianos y vivían en comunidad. Algunos de sus estudios trataron sobre tetractis, figura que representa al número 10 como suma de 1 más 2 más 3 más 4 y significaba la armonía y perfección. Pentáculo, el pentágono regular estrellado, relacionado con la proporción áurea. Demostraron que raíz cuadrada de 2 era un número irracional. Tenían normas muy estrictas y secretas, pero en la escuela pitagórica hubo 17 mujeres, según los historiadores. Una de estas alumnas llegó a ser profesora en la escuela. Se llamaba Teano y se la considera la primera mujer matemática de la historia. ¿Y todo esto? ¿De qué nos sirve hoy día? Para empezar, piensa que vivimos rodeados de triángulos o figuras que los contienen. Por ejemplo, las señales viales. Con el teorema de Pitágoras podemos calcular la distancia entre 2 puntos si sabemos sus coordenadas. Esto se usa en arquitectura, geografía, diseño gráfico, etc. Por ejemplo, en los entornos de gráficos 3D de videojuegos, el teorema de Pitágoras se usa para calcular distancias entre puntos en un espacio tridimensional. Con el teorema de Pitágoras también puedes calcular las dimensiones de una pantalla de televisión o de ordenador, conociendo las pulgadas y su formato. Pitágoras relacionó la música y las matemáticas. Creó un instrumento, llamado monocordio, de una sola cuerda, con el que descubrió que las fracciones simples generan las notas musicales. El alma es un acorde, la disonancia, su enfermedad, decía Pitágoras. El profesor Bosman en 1942 creó el árbol de Pitágoras, un fractal que se genera a partir de los cuadrados del teorema y un triángulo rectángulo. Este árbol de Pitágoras ha inspirado a diversos artistas. En la escultura siguiente, del artista Hartmut Skerbis, el triángulo rectángulo que genera el árbol es Isósceles. Ahora ya sabes por qué el teorema de Pitágoras ha fascinado a todo el mundo desde hace miles de años. Nos despedimos con una frase de Pitágoras: la amistad es una igualdad armoniosa.